Muy buenas, bienvenidos al bloque 1 del módulo 6, titulado Neuropsicología del adulto, envejecimiento y demencias. Este bloque 1 se titula Envejecimiento normal. Estos son los temas que vamos a ver en este bloque 1. Tema 1.1, cambios estructurales a nivel cerebral. Tema 1.2, cambios cognitivos. Tema 1.3, la vejez. Tema 1.4, la memoria. Tema 1.5, funciones ejecutivas. Comenzamos pues con el tema 1.1, que se titula Cambios estructurales a nivel cerebral. Vamos a comentar algunos de los principales cambios que se producen asociados al envejecimiento. Existen distintos tipos de cambios biológicos, cambios morfológicos, que iremos viendo a continuación. Existe una serie de cambios neurobiológicos que están asociados al proceso de envejecimiento y con independencia de que puedan estar causados de una manera directa o indirecta por este proceso de envejecimiento, vamos a ver cuáles son esos cambios. Aparecen, por ejemplo, cambios neurológicos que están relacionados con el envejecimiento y que se pueden detectar a distintos niveles del sistema nervioso. La modificación o cambios de estos niveles que afectan a distintos niveles en el anciano pueden deberse a un envejecimiento normal, a un envejecimiento patológico que veremos a lo largo de este módulo en los distintos bloques. En cuanto a los cambios morfológicos, a nivel morfológico se observan cambios en el peso y en el volumen del cerebro. Se puede decir que el volumen de los hemisferios cerebrales entre los 20 y los 50 años no experimenta cambios, pero que a partir de la década de los 60 se produce un decremento de aproximadamente el 2% para los cerebros del hombre y de la mujer, y aparece atrofia cerebral en el 40% de las personas mayores. Se produce también una pérdida de mielina y disminuye el volumen de sustancia gris. Todo ello conllevaría un ensanchamiento también de los surcos. Este proceso de atrofia no se produce por igual en todas las regiones del cerebro y se observa con mayor énfasis en las convexidades de los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y los lóbulos parietales, son los más afectados. También los lóbulos occipitales y la base del cerebro, digamos que son donde se producen los menores cambios. También se sugiere que esta pérdida de volumen cerebral, esta relación con el envejecimiento, afecta de forma diferenciada al hombre y a las mujeres. Y se observa una mayor disminución en los hombres que en las mujeres, como característica distintiva entre los sexos. Esas son algunas características de los cambios morfológicos, así a grandes rasgos. También se producen una serie de cambios moleculares y cambios neurofisiológicos. A nivel molecular, se puede decir que el envejecimiento está íntimamente relacionado con cambios en las moléculas de ADN y de ARN. Algunas teorías afirman que las mutaciones y anomalías cromosómicas que existen en el organismo se van acumulando con el paso del tiempo, con el paso de los años, de tal forma que una información determinada se va haciendo cada vez más redundante hasta que llega un momento en que se produce una mayor redundancia en el proceso de Ascennect-2, que está asociada a estos cambios moleculares. También existen numerosos cambios neurofisiológicos, vamos a comentar algunos de ellos. Para poder detectar esos cambios neurofisiológicos se utilizan distintas técnicas, por ejemplo, indicadores como el metabolismo cerebral y las técnicas de electrofisiología cerebral. Mediante estas técnicas, por ejemplo, se mide el flujo sanguíneo cerebral y se puede identificar el grado de activación de algunas regiones o zonas cerebrales para poder identificar estos cambios que se producen a nivel neurofisiológico. También otras técnicas son el empleo de los potenciales evocados, que están relacionados directamente con la discriminación sensorial. Se puede considerar en general que el envejecimiento normal
tiene asociado una serie de cambios a distintos niveles del sistema nervioso, y estos cambios pueden empezar a aparecer a partir de los 60 o 70 años, incrementándose de manera más notable a partir de los 75 o 80 años. Pasamos. Bueno, hay una serie de procesos cognitivos que se producen de cambios en los procesos cognitivos que iremos viendo a lo largo de este bloque y posteriormente los siguientes bloques del módulo. Y dos cambios llamativos que se observan a nivel neuropsicológico son cambios en la atención y cambios en la velocidad de procesamiento, que se lentece en las personas mayores. Lo veremos con más profundidad posteriormente. También en la memoria y la función ejecutiva. La memoria íntimamente relacionada con los procesos atencionales. No solo se produce esa disminución en el envejecimiento patológico, en el proceso neurodegenerativo, sino que también se ve un decremento en el envejecimiento normal. Al igual que la función ejecutiva relacionada con el lóbulo frontal, veremos cómo se producen todos esos cambios y cómo afectan a las personas mayores. En el tema 1.2 se dedica a los cambios cognitivos, conectando con lo que comentábamos ahora mismo. Existen una serie de cambios asociados al envejecimiento normal y una serie de cambios asociados al envejecimiento patológico. Como comentábamos anteriormente, el envejecimiento conlleva una serie de cambios de tipo físico, psicológico y cambios sociales que afectan a todos los órganos y, por tanto, pues incluye también al cerebro. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, se produce una serie de modificaciones en las funciones, en los procesos, en las funciones cognitivas, que involucran pues a la memoria, a la percepción, a la atención, al lenguaje, función ejecutiva, náuseas, praxia, etc. Todos estos cambios cognitivos constituyen pues uno de los factores centrales en el proceso de envejecimiento de la etapa tardía de la vida. Estos cambios a nivel neuropsicológico afectan de diferentes formas. Estos cambios cognitivos afectan a nivel perceptivo, afectan a nivel atencional, a nivel nésico, en la memoria. Y sí quisiera comentar algunos cambios cognitivos que se producen como consecuencia del envejecimiento normal. En la percepción, por ejemplo, observamos que el proceso Epilepsia-Senectú se asocia con cambios sensoriales y perceptuales y podemos observar cómo un porcentaje elevado de personas mayores de 65 años presentan hipermetropía, es decir, pierden visión cercana y también tienen dificultades para adaptarse a la oscuridad, para discriminar entre los distintos niveles de iluminación, ya que el tamaño de la pupila disminuye con la edad. También las cataratas están asociadas al proceso de envejecimiento, al proceso de envejecimiento normal. Esto en cuanto a tema perceptivo, el olfato y el gusto, sin embargo, no parece que cambien mucho a través del tiempo, aunque pacientes que están diagnosticados con enfermedad de Alzheimer sí se observan disminuciones o disfunciones olfativas importantes como producto de la enfermedad. También se observa un cierto deterioro en la habilidad visomotora y visoespaciales, visoconstruccionales asociadas a la edad. En cuanto a la memoria, podemos decir que la Senectú, el proceso de la Senectú, se relaciona con una disminución en la capacidad de la memoria y en la capacidad de aprendizaje. Aumenta la tasa de olvido y disminuye la capacidad para adquirir nueva información. Estas dificultades comienzan a partir de los 50 años y van aumentando de manera progresiva, ya que este estilo de la memoria es lento en el envejecimiento normal, pero se acelera en los casos que están diagnosticados de demencia, de enfermedades neurodegenerativas. Son numerosos los cambios que se producen en los distintos tipos de memoria, por ejemplo, en la capacidad de la memoria operativa o la memoria de trabajo es un factor que se puede alterar producto de la edad. Este tipo de memoria, recordamos que se refiere a la capacidad para procesar la información mientras se mantiene en la memoria reciente los resultados de ese procesamiento, la estrategia o las metas que se utilizan. También se produce una merma en la memoria reciente que se relaciona con esos procesos de enlentecimiento en el proceso de almacenamiento
y con el proceso de esa merma que sufren las personas mayores, la estrategia de metamemoria. Se producen alteraciones en el lenguaje también, aparte de alteraciones atencionales, alteraciones de memoria, en los tiempos de reacción y atención, y sí se puede ver de forma diferencial que en el lenguaje no varían tanto los datos con el paso del tiempo y se asume que los procesos verbales son más resistentes al envejecimiento, eso en cuanto al lenguaje. Y bueno, hay una serie de cambios emocionales y anatomopatológicos que afectan al envejecimiento, cambios emocionales, ya que está asociado el envejecimiento a reducir el número de actividades y resulta menos atractivas las novedades que aparecen en la vida y en muchos casos pues la rutina pues se convierte en una fuente de una posible depresión, problemas de soledad en las personas mayores, pierden familiares, amigos, y todo este proceso también afecta al estado anímico. El tema 1.3 trata sobre la vejez, los cambios sociales y envejecimiento y la dependencia. Como estamos observando, la vejez es un proceso que tiene una dimensión muy amplia, una gran magnitud, y se puede observar a nivel social, a nivel mundial y poblacional, que el envejecimiento poblacional es un fenómeno social que afecta a todo el mundo, evidentemente, y vemos cómo el envejecimiento, el número de personas mayores está creciendo y en muchos países no está garantizada el reemplazo generacional. Esto conlleva que existan muchas personas mayores y que esos sistemas sanitarios, los sistemas de atención sanitaria, pues tengan que atender a un número ingente de personas mayores con problemas de dependencia, con problemas cognitivos y todo asociado a un incremento de los casos de enfermedades neurodegenerativas que no paran de crecer. Hay algunos cambios que están directamente relacionados con aspectos psicosociales y ello está ligado directamente a la vida familiar. En este siglo XXI observamos un nuevo tipo de familia, unipersonales, personas que por el trabajo tienen hijos más mayores y entonces los abuelos tienen que ocuparse de los niños y adquieren este rol pues, de cuidadores también de los niños, en el caso de los que las enfermedades se lo permitan. Los cambios sociales obligan a pensar en una nueva vejez y a introducir nuevos análisis a nivel psicosocial para ver todos esos fenómenos por los que atraviesa el proceso de envejecimiento. El análisis social del envejecimiento en México, por ejemplo, ha producido avances en algunos temas en los que destacan los aspectos demográficos, en temas de pensiones, intercambios intergeneracionales, espiritualidad, atención y el cuidado. En cuanto a la dependencia, la vejez siempre está asociada a nociones de declive, por tanto, conforme van mermando los sistemas el organismo, no solo el producto del envejecimiento normal, sino principalmente el producto del envejecimiento patológico, el nivel de dependencia de las personas mayores es cada vez mayor y esto implica que necesiten cuidadores o bien informales, principalmente la familia, o bien cuidadores profesionales que tienen que encargarse de atender a esos ancianos dependientes. En este proceso de cuidadores se observa de manera más llamativa en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, en las cuales se precisan cada vez más la necesidad de la introducción de los cuidadores profesionales para poder atender a las personas mayores en los casos en los que las familias no pueden hacerse cargo de ellos o en los casos en los que sí se hacen cargo de ellos, pero como programas de respiro familiar, alivio familiar, para poder compaginar esas tareas de cuidado, de atención y cuidado a las personas mayores. En esta era actual, el envejecimiento también hay que relacionarlo con los cambios tecnológicos sociales y el cuidado de las personas mayores. Y se observa cómo las personas mayores pues se han adaptado a esos cambios tecnológicos, como cada vez más existen talleres para que aprendan cómo se manejan los ordenadores, los teléfonos móviles, y ello también ayuda
a que esa atención, ese cuidado, pues pueda estar más centrado en ellos y pueden estar más localizados. Y, por ejemplo, en los casos de la teleasistencia, pues si simplemente con apretar un botón, pues aquí, por ejemplo, en España, están conectados a una centralita en las cuales si una persona mayor está sola, por ejemplo, y al pulsar un botón con un dispositivo de teleasistencia, pues acuden los profesionales para atenderla en los casos en los que necesite. Bien, el tema 1.4 habla sobre la memoria. La memoria como proceso cognitivo, un proceso muy amplio, es un proceso que, como decíamos antes, está asociado al contexto de envejecimiento normal, el contexto de envejecimiento patológico y, en el caso de envejecimiento patológico, principalmente al campo de la demencia. Hay que decir que con el incremento en la expectativa de vida de la población, pues han aumentado los casos de enfermedades que aparecen en edades avanzadas. Por ejemplo, el caso más llamativo, entre otras, la enfermedad de Alzheimer, que está ligada, como sabemos, al envejecimiento, sobre todo en personas en edades comprendidas entre 65 y 75 años de edad, está relacionada directamente con ese aumento de la longevidad. Los trastornos de tipo cognitivo son los más graves en estos enfermos que padecen demencia tipo Alzheimer, otro tipo de demencia. Y uno de los procesos cognitivos que está más afectado, como adelantábamos anteriormente, es la memoria. En la base de la memoria podemos decir que está la capacidad de las células nerviosas para conservar las huellas de los cambios funcionales que se producen bajo la acción de nuestras emociones cuando percibimos, cuando aplicamos el razonamiento o cuando realizamos algún tipo de actividad motora. El concepto de memoria, tenemos, como decíamos, muchos almacenes de memoria. Vamos a efectuar un repaso sobre algunas de las características fundamentales y podemos decir que en cuanto a la localización de la memoria, las conexiones de los circuitos de memoria, sí me gustaría destacar que algunas regiones principales que están involucradas en los procesos de memoria están alojadas en los lóbulos frontales y temporales, sobre todo en el caso del lóbulo temporal anterior, también en el tálamo, la circunvolución del cíngulo, los ganglios basales, el hipocampo, los cuerpos mamilares del hipotálamo, la amígdala, los núcleos anteriores y medio dorsal del tálamo, la corteza entorrinal. Digamos que la memoria está muy diseminada por muchas zonas y, por ejemplo, las conexiones de los circuitos límbicos con la neocorteza se realizan a través de algunas estructuras como la circunvolución parahipocámpica, el núcleo pulmonar del tálamo, y esto está relacionado directamente con la memoria. Por lo tanto, observamos cómo la alteración de esos núcleos cerebrales, de esas regiones cerebrales, pues se encuentran más afectadas en los casos de la demencia en general y en particular de la demencia tipo Alzheimer. En cuanto a la estructura de la memoria, desde un punto de vista funcional, hay como 4 fases de la organización estructural de la memoria, que sería la memorización. La memorización es la fijación, el registro, la adquisición o la codificación. Una segunda parte que sería la conservación, que incluía la retención, el almacenamiento o consolidación, archivación en la memoria. La reproducción, que sería cómo se estabiliza, restituye o recupera la memoria. Y el reconocimiento. Serían como las 4 fases de la organización estructural de la memoria. Observamos cómo cuando tenemos que diseñar programas de estimulación cognitiva, que veremos posteriormente, tenemos que tener muy en cuenta qué procesos cognitivos están asociados a cada uno de estos procesos patológicos relacionados con la enfermedad neurodegenerativa y veremos cómo la memoria es uno de los procesos cognitivos que debe ser tratado con más detenimiento y debe ser aplicado ese programa de rehabilitación de una manera muy intensiva a nivel según el tipo de memoria que tengan dañada, pero en el caso de los enfermos de Alzheimer, pues la atención de memoria son 2 procesos neuropsicológicos principales a la hora de diseñar estos programas de estimulación.
En el tema 1.5 vamos a ver las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas como unos procesos fundamentales relacionados con los lóbulos frontales y que tienen una gran importancia a la hora de considerar todos los cambios que se producen en la memoria, la atención, y en este caso, pues, podríamos decir que las funciones ejecutivas que afectan directamente al lóbulo frontal, pues se observan muy deterioradas en los casos de demencia tipo Alzheimer y en la demencia frontotemporal. Vemos cómo afectan esas funciones ejecutivas, ese deterioro de las funciones ejecutivas, implican cambios comportamentales, implican cambios de tipo emocional, ya que esa función ejecutiva está muy asociada a esos cambios en el comportamiento y a la planificación y ejecución de actividades. Podemos decir que las funciones ejecutivas son aquellas habilidades cognitivas cuya meta, cuyo objetivo es facilitar que el individuo se adapte a situaciones nuevas, situaciones complejas, que implican algo más allá de las conductas habituales y de las conductas automáticas. Incluye una gran variedad de destrezas que estén asociadas a estas funciones ejecutivas, como por ejemplo la capacidad para establecer metas, el desarrollo de planes de acción, la flexibilidad de pensamiento, la inhibición de respuesta automática, la fluidez verbal, la autorregulación del comportamiento. Bien, pues son algunos de los aspectos fundamentales en las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas están asociadas con la capacidad cognitiva general y están relacionadas con todos los procesos cognitivos, con la memoria, con la atención, con el lenguaje y, como hemos dicho, están asociadas directamente a sus bases biológicas, están asociadas a los lóbulos frontales. En el caso de las funciones ejecutivas, como hemos dicho, asociadas al daño frontal, en el caso de las personas mayores, vemos cómo producto de estos procesos neurodegenerativos, como comentaba antes, por ejemplo, a consecuencia de la demencia tipo Alzheimer, de la demencia de forma llamativa, de la demencia frontotemporal, podemos decir que las funciones ejecutivas son las habilidades cognitivas que son más sensibles al proceso de envejecimiento. Se observa que los procesos cognitivos que están relacionados con el lóbulo prefrontal sufren un deterioro a consecuencia de la edad y la observación de esa vulnerabilidad en el lóbulo prefrontal pues estaría asociada a los efectos de la edad y se observa pues un deterioro específico en ciertos procesos cognitivos. Y podemos, enmarcarlo dentro de una teoría, que es la teoría del envejecimiento del lóbulo frontal, la cual dice que los procesos cognitivos que están implicados en el lóbulo frontal son los primeros en sufrir deterioro a consecuencia de la edad avanzada. Algunos de esos procesos cognitivos, algunas de esas funciones ejecutivas relacionadas con ese lóbulo frontal que está deteriorado sería, por ejemplo, el control atencional, que se observa cómo sufre daño, deterioro, como consecuencia de los efectos que produce el envejecimiento. También se observa una relación directa entre la edad avanzada y los problemas con el control inhibitorio, que se pueden, demostrar evaluando a través de pruebas de ejecución, donde se observa un incremento en el número de errores que cometen las personas mayores en este tipo de pruebas. También los mecanismos inhibitorios, relacionados con los mecanismos inhibitorios, está relacionado con la identificación a nivel cognitivo y se observa un bajo rendimiento de las personas mayores al pasarle determinadas pruebas que miden ese control inhibitorio o ese control atencional. Por tanto, ese control de la atención y del funcionamiento de los mecanismos inhibitorios se muestra un claro déficit en la edad avanzada. También se observan cambios, se observan deterioro en el proceso de planeación, que también implicaría la función ejecutiva, en los procesos de flexibilidad cognitiva, también se observan a través de la exploración neuropsicológica y de otro tipo de funciones ejecutivas como la fluidez verbal,
Y vemos cómo ese daño a nivel ejecutivo pues se asocia directamente con el envejecimiento y de forma más llamativa en los procedimientos de enfermedades neurodegenerativas.